En algunas ocasiones hemos ah, hemos escuchado de hermanos, diferentes hermanos en diferentes lugares también. Si Cristo viniera hoy, la pregunta sería, ¿estoy yo preparado? O sea, tú, yo, ¿estamos preparados para recibir a Cristo? Él va a venir un día, Él así lo dijo, lo afirmó. Cuando Él estaba con sus apóstoles ya en el último día, en la última noche, relata el Evangelio de Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, versículos 1, 2 y 3, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar y viniere, os recogeré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este versículo 3, el Señor está diciendo, si vengo, los voy a tomar conmigo. Esa es la respuesta que nosotros debemos de dar. Estaré con el Señor, me llevará el Señor. Pero es esa la pregunta, ¿estoy preparado? ¿Estoy apercibido en las cosas que Él quiere que estemos? La venida del Señor, la segunda venida del Señor se repite muchas veces en las Escrituras. En el Señor mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 24 y versículo 36, nos habla de la venida del Señor, de la venida de Él, ¿verdad? Pero de una manera intempestiva, ¿verdad? Es decir, Él está diciendo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego viene la exhortación en el versículo 44 de este mismo capítulo 24 de Mateo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensamos. Allí a partir del versículo 37 de Mateo 24, pone como ejemplo, ¿verdad?, los días de Noé. Dice, en los días de Noé, ¿verdad?, todos estaban haciendo sus cosas, ¿verdad? Se casaban, se daban en casamiento, ¿verdad? Y nadie hacía caso de lo que por 120 años les había hablado Noé. Y cuando se dieron cuenta, el diluvio lo tenían encima. Y ya no fue posible nada para ellos, sino solamente su perdición, la muerte. Por eso el Señor nos aconseja, ¿verdad?, que estemos preparados, Hermano Toño mencionó una cita de 1 de Juan capítulo 2, versículo 28, cuando les habla con ternura, con cariño a la iglesia allá en Asia Menor. Hijitos, ¿verdad?, permaneced en Él, es la exhortación, es el mandamiento, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, no os alejéis de Él avergonzados. Entonces tenemos que permanecer en las enseñanzas de Jesucristo. Tenemos que seguir obedeciendo su palabra a través de la vida que Él nos da. En nuestra conducta
en nuestra manera de hablar, debemos de permanecer en Él. Hemos visto en las cartas del apóstol Pablo cómo el Evangelio es poder de Dios y transforma, como estaba diciendo también el hermano Toño en su clase, ¿verdad? El Cristo transforma, ¿verdad? Como transformó a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y transformó a Pedro y a muchos, bueno, a todos, incluyéndonos nosotros también, ¿verdad? Entonces, permaneced en Él. El Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, en la parte final dice ese versículo: sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, la venida del Señor estuvo siempre en el designio de Dios. De tal manera que no solamente el Señor, no solamente el Señor Jesús anunció que vendría, voy a venir por mis discípulos, sino que incluso también los ángeles. Recordamos el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículos 8 prácticamente en adelante, cuando le preguntan al Señor, el Señor ha resucitado, ha estado 40 días con los discípulos, y ese es el 43º día en que está con ellos, y le preguntan al Señor: ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le responde: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad. Dice: mas me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando él está hablando, le está diciendo estas cosas, dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, se elevó y le recibió una nube, la cual le ocultó de los ojos de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos, los apóstoles, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis viendo? ¿Por qué están mirando al cielo? Dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces, el Señor va a venir. Lo dice Él, lo dicen los ángeles, lo dice la iglesia. Hace unos momentos, ¿verdad? El hermano Wally, leyendo las Escrituras, hablaba de la institución de la mesa del Señor, la cual le reveló el Señor Jesucristo a Pablo. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Versículo 23 del capítulo 11, ¿verdad? Que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y luego dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: tomad esta copa y bebed de ella todos, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Luego el versículo 26 nos dice que la iglesia también anuncia el advenimiento de Jesucristo. Es decir, nosotros lo anunciamos hace unos momentos. Leemos en el versículo 26 de 1 Corintios 11: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Jesús va a venir.
lo predicamos, se dice, se proclama en las clases. Los predicadores en sus predicaciones anuncian el advenimiento de Jesucristo. A través del tiempo. Mi suegro, hace muchos años, allá por los años 60, 60 y tantos, ¿verdad? Él hacía un boletín, no recuerdo si era semanal o mensual o trimestral, no recuerdo. Y él le puso como título a su boletín, era de varias hojas, ¿verdad? De 1, 2, 4 hojas, 8 páginas me parece, no estoy muy seguro, porque hace mucho tiempo de eso. Y le puso por nombre Maranata. Maranata. Esa palabra es una palabra aramea, ¿verdad? Que según algunas enseñanzas, ¿verdad? En aquellos tiempos de persecución de la iglesia, pues los hermanos se iban porque les querían matar o por hacerles daño, y llegaban a lugares, a ciudades con gente que no conocían. Y ellos se identificaban con algunos diciéndoles Maranata. Y si respondían Maranata, eran cristianos. Maranata significa el Señor viene. El Señor viene. 1 Corintios capítulo 16 y versículo 22. Allí viene Maranata. Es una palabra aramea, que es lo que significa. El Señor viene. Y el predicador David Cárdenas, ¿verdad?, anunciaba en su boletín, el Señor viene, Maranata. Y si viene, la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando Cristo venga? Ese es nuestro tema, ese es el título de nuestro tema, ¿verdad? ¿Qué sucederá cuando Cristo venga? Van a suceder muchos eventos, no sé si simultáneos o no, ¿verdad?, pero van a suceder varios de ellos. Y uno de ellos, ¿verdad?, es que cuando Él venga, vendrá nuestro juicio. Vendrá nuestro juicio. Por eso la amonestación, la advertencia, ¿verdad?, de que velemos. Miren lo que dice Mateo 24 y versículo 40 y, ¿qué será? 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Tomamos conciencia de las Escrituras. El Señor va a venir, Él lo dijo, lo enseñaron los apóstoles, lo enseñaron desde el principio de la iglesia al participar de la mesa del Señor. Pablo se lo recuerda a los corintios y al mismo tiempo a todos nosotros, a la iglesia, a través de los años, a través de las distancias. Siempre que participemos de este pan y de esta copa, anunciamos que Él viene. Y Jesucristo dijo, vendré y os tomaré a mí mismo y estarán conmigo por siempre. Y esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Entonces, si va a venir un juicio, en ese juicio, pues, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, ¿verdad?, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
lo que Pablo está diciendo ahí es que nuestro cuerpo es el órgano, ¿verdad?, con el que manifestamos las cosas de nuestra vida cada día. Y esto es lo que va a tomar en cuenta el Señor en el juicio. ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo lo incorrecto? Pues la Escritura, la enseñanza del advenimiento del Señor es una exhortación para nosotros, para que corrijamos nuestra vida, para que corrijamos nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro vocabulario, nuestra conducta cuando estamos con los compañeros de trabajo, cuando estamos en la calle, cuando estamos en los comercios, en cualquier lugar. Debemos demostrar que somos diferentes, que estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor Jesucristo estaba con los judíos ahí en Jerusalén y les ha hablado acerca de que Él les dice de manera indirecta y directa pues que Él es Dios, o que Él es el Hijo de Dios, porque dice Él es mi Padre. Y luego le dicen, blasfemias, dice, y lo quieren apedrear. Te haces igual que Dios. Y les está diciendo, dice, la adoración o la honra que recibe el Padre, también la debe de recibir el Hijo, igual que Él. Las cosas que hace el Padre, también las hace el Hijo de igual manera. Y luego eso pues causó la ira de los judíos, el asombro, de cómo se atreve este hombre a decir estas blasfemias. Y el Señor es cuando les dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 28 y 29, ¿verdad? Dice, si esto les causa asombro, ¿verdad?, de tal manera que hay en ustedes ira, furor, ¿verdad?, que dice, no os maravilléis de esto, no os maravilléis de esto que les dije. ¿Verdad? Dice, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No se asombren de esto que les acabo de decir. Se va a manifestar el más grande milagro de todo lo que Dios ha hecho, la resurrección de los muertos. La resurrección de entre los muertos. Es lo que le está diciendo. Vendrá ahora, está hablando en tiempo futuro. Y los verbos que utiliza allí, son 3 verbos que utiliza allí nuestro Señor Jesucristo, y los 3 los dice en futuro. Miren, vendrá, es tiempo futuro. Saldrán, tiempo futuro. Hicieron lo que hicieron, ¿verdad?, tiempo futuro. Bueno, tiempo pasado, más bien ahí sería tiempo, porque está hablando de la resurrección, ¿verdad? Saldrán, ¿verdad?, y lo que hicieron, ¿verdad?, pues saldrá acá, ¿verdad? Entonces, no se asombren de esto, porque va a venir el más grande milagro que Dios manifestará en el mundo, que es la resurrección. Y luego dice el libro de los Hebreos, capítulo 9 y versículo 27, por cuanto está establecido que el hombre muera
una sola vez, y después de esto el juicio. Y después de esto el juicio, ¿verdad? En Mateo capítulo 25 y versículos 31 en delante, ¿verdad? El Señor les dice a los discípulos, ¿verdad? O está enseñando allí a todos, ¿verdad? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, allí anuncia su venida, su advenimiento, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria, y luego, y serán reunidas todas las naciones. Y luego viene el juicio. Dice, y apartará como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Uno los pondrá a su mano izquierda y el otro a su mano derecha. Y luego dice, entonces el rey dirá a los que están a su lado derecho, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego menciona, está hablando, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me cubristeis, enfermo y fuisteis a mí, en la cárcel y me visitasteis. Y le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos con sed o sediento? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y el Señor les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Y luego dice, y dirá a los de la mano izquierda, en el versículo 41, les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego menciona el veredicto, bueno, ya el veredicto ya lo dio, pero dice las causas. Dice, porque tuve hambre, ¿verdad? Y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y no me visitasteis, estuve en la cárcel y no fuisteis a mí. Y le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, enfermo en la cárcel? Y les dirá el Señor, por cuanto no lo hicisteis a estos mis pequeñitos, a mí tampoco me lo hicisteis. Está diciendo allí la actitud, la conducta que debemos de tener siempre. Desde que obedecimos a Cristo, nuestra conducta inició su cambio. Hace unas semanas hablábamos de los ejemplos de Jacob, ¿se recuerdan ustedes? Jacob cuando lucha con Dios, ¿verdad? Y está hasta en la mañana, ¿verdad? Y luego un varón que está allí luchando con él, ¿verdad? Que están forcejeando. Jacob no lo deja ir y aquel varón le toca en el muslo, ¿verdad? Y le descoyunta la pierna, ¿verdad? Y le dice, no te dejaré ir si no me dices tu nombre. Dice, ¿para qué quieres saber tu nombre? ¿Para qué quieres saber mi nombre? Dice, ¿cómo te llamas tú? Jacob. Dice, bueno, pues ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y se fue el varón aquel. Y luego dice la escritura, ¿verdad?
que cuando ya Jacob se va a donde están sus esposas, sus ganados, sus pertenencias y todo, caminaba diferente, porque luchó con Dios, venció, y con los hombres venció, caminó diferente. A nosotros se nos predicó el Evangelio, ¿verdad? Y cómo luchó Dios con nosotros para que lo aceptáramos, ¿verdad? Y ahí está el predicador, están los maestros, están los hermanos que tienen confianza con uno, ¿verdad? Y hablándoles del Evangelio y nosotros luchando, no querer, y de pronto vencimos con Dios. Nos obedecimos y fuimos bautizados. Jacob recibió un nuevo nombre, le recibió el nombre de Israel. Nosotros cuando fuimos bautizados se nos llamó cristianos. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 11 y versículo 26, predicaban tanto de Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 26 de Hechos 11 que allá en Antioquía de Siria, que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía de Siria. Y cambiaron su conducta, su manera de ser. También nosotros cambiamos, ¿verdad? Tuvimos muchas caídas en el principio de nuestro cristianismo y nos levantábamos y seguíamos tratando de ser mejores cada vez y seguimos luchando todavía para tratar de ser mejores cada vez. ¿Mejores qué? Mejores seres humanos en este mundo en el que Dios nos permite vivir. Mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores trabajadores, mejores amos. Y allí abarca toda la gama que puede, donde se mueve el hombre. Cambiamos y somos diferentes. ¿Por qué? Porque obedecimos el Evangelio. Y estas son las cosas que el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Me vistes hambriento, me diste de comer. Y es como si lo hubieras hecho a uno de estos pequeñitos, me lo hubieras hecho a mí en uno de estos pequeñitos. Pero cuando no lo hiciste, a mí tampoco me lo hiciste en uno de esos pequeñitos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces todos vamos a recibir la justicia. Es lo que va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder? Va a ser el juicio tuyo, el juicio mío, el juicio de todo el mundo. Y no solamente en ese presente, sino a través de toda la época del hombre, desde Adán hasta nosotros, allí va a ser el juicio. Allí va a ser el juicio. Otra vez, recuerden 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El cuerpo es el órgano de nuestra vida con el manifestamos las cosas que hacemos, tanto para Dios como para el hombre. Y esto es lo que saldrá allí. Entonces necesitamos prepararnos, ¿verdad? Necesitamos ser como el apóstol Pablo, ¿verdad? Recordamos nosotros que el apóstol Pablo, estando en la situación que se encontraba en la cárcel y ya lo van a matar, no sé cómo vaya a morir, si crucificado o quemado o lo vayan a echar a las fieras. La escritura no lo menciona, pero él dice, ya estoy para ser sacrificado, pero he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual dará el Dios juez justo, dice, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. La iglesia
¿verdad? Nosotros, la iglesia aquí en Hueslaco, la iglesia en cualquier lugar donde esté reunida para adorar a Dios, ¿verdad? Está preparada, estamos preparados para cuando Él venga, para que Él nos tome, para que podamos decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, fui fiel en el Evangelio, me espera la corona de justicia, me espera la corona de justicia. Aquí Hueslaco esperamos la corona de justicia. No nada más aquí nosotros, por supuesto, pero yo estoy refiriéndome aquí la iglesia en Bridge Avenue, en Hueslaco, y en cualquier lugar. El Señor va a venir, y cuando el Señor venga, ¿verdad?, va a haber el juicio, será el juicio. ¿Cómo es la pregunta o el título de la plática de esta mañana, ¿verdad?, es: ¿qué va a suceder cuando Cristo venga? Y la pregunta es: ¿estoy preparado para recibir al Señor? Si no estás preparado, ¿verdad?, necesitas hacerlo, pero es tu decisión, es tu decisión. ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo te vas a preparar si no has obedecido el Evangelio? Vas a manifestarlo, ¿verdad?, oyendo el Evangelio, creyendo lo que dice el Evangelio, creyendo el ministerio de Jesucristo, su obra. Estamos estudiando con el hermano Toño Castillo, ¿verdad?, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, y estamos mirando allí desde su nacimiento y luego el inicio del ministerio de Jesucristo, ¿verdad?, antes aquel hombre llamado Juan el Bautista preparando el camino para el Señor, ¿verdad?, los primeros discípulos. Ahorita vamos en los primeros discípulos, ¿verdad? Estamos aprendiendo, nosotros somos discípulos también, ¿verdad? Alguien nos habló del Evangelio y por mucho tiempo, ¿verdad?, meses, lo creímos, ¿verdad?, pero no, el creerlo no nos hace salvos. Sí, yo recuerdo cuando oía las clases de mis hermanos allá en la Ciudad de México y las del predicador, ¿verdad?, también. Sí, yo creo lo que está diciendo este hombre, ¿verdad?, pero hasta allí quedaba mi actuar. Después, pues debemos de arrepentirnos, y nos arrepentimos, ¿verdad?, nos arrepentimos. Pero todavía el arrepentirnos no nos hace salvos. Y después confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, Él es el Hijo de Dios. Y Él vino a este mundo, ¿verdad?, vino a morir para rescatar, para salvar lo que se había perdido, dice el Señor. No he venido a condenar, sino el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Lucas 10:20 me parece, Lucas 10:20. He venido a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos en el mundo. ¿Por qué? Porque amábamos el mundo y las cosas que están en el mundo. Y era la prioridad nuestra. Sí confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, o que creímos en el Evangelio, nos arrepentimos, pero con todo eso todavía no somos salvos, todavía no éramos salvos, hasta que tomamos la decisión de morir al pecado. Y yo, en lo personal, yo pasé al frente de la congregación, allí en la congregación de San Borja, ¿verdad?, 1010, en la colonia del Valle, ¿verdad?, y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y quiero bautizarme. Y fui bautizado.
Y dice Hechos 2:47 en la parte final, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿A quiénes añadía el Señor? A los que se bautizaban. No nada más a los que eran buenas personas, no a los que ya no hacían cosas malas, a los que leían la Biblia, a los que creían en Jesús, no, sino al que obedecía lo que Jesús demandaba. Y es lo que quiere de ti, ¿verdad? Quiere que aceptes que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que te arrepientas, ¿verdad? Y que te bautices, porque el bautismo, ¿verdad? El propósito del bautismo es para perdón de pecados, porque los pecados son los que nos separan de Dios. Los pecados nos separan de Dios. Isaías 59, versículos 1, 2, 3, y hay muchos más en Jeremías también, ¿verdad? Pero en Isaías 59, versículo 1 y 2, ¿verdad? No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y ustedes. Vuestros pecados han cerrado los oídos de Dios para no oír sus súplicas. No ser bueno nos salva. Ser bueno no nos salva. Es lo que quise decir. Tenemos a Cornelio, un hombre religioso, un hombre que hacía buenas obras, un hombre que hacía oraciones y que estaba en buena estima delante de todos. Era un hombre, íntegro, pero no era salvo. Y unos ángeles le dicen: ve, manda a traer a un Simón que está allá en Jope, él te dirá lo que te conviene que tú hagas. Y fueron, encontraron a Simón Pedro y le dicen a Pedro lo que Cornelio les mandó, y Pedro ya ha oído, ha tenido una revelación y ahora entiende lo que él debe de hacer y los acompaña. Y llega y predica el Evangelio. Y Pedro les dice a los acompañantes de él, eran otros 6 cristianos judíos: ¿puede alguno de ustedes impedir el agua para que estos no se bauticen? ¿Puede alguno de ustedes impedir el agua? No, nadie puede impedir el agua. Entonces el bautismo es para perdón de pecados. Hechos 2:38, cuando Pedro predica el sermón allí en Pentecostés, en Jerusalén, y cuando se dan cuenta de la gravedad de su situación, le dicen a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 22, versículo 16, Ananías llega a una calle que se llama de la derecha y entra, y ahí está un hombre llamado Saulo. Está ciego por la luz que le inundó cuando venía a Damasco, y ha estado en ayuno, ha estado orando, ha estado por 3 días ciego, y llega aquel predicador, Ananías, y le dice: hermano Saulo, ¿por qué te detienes? Le pone la mano en los ojos, ¿verdad?, y recibe la vista. Y le dice: hermano Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es lo que tenemos que hacer. Y bueno, ya lo hicimos la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana. Pero para los que no lo han hecho, para las que no lo han hecho, es lo que deben de hacer, porque el Cristo va a venir y no sabemos cuándo va a venir. Su manera será intempestiva. ¿Qué significa esa palabra? De pronto, cuando menos lo esperamos.
cuando menos lo esperamos. Juan, el apóstol, con ese cariño, ese amor para los discípulos, permaneced en Él, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, no os alejéis de Él avergonzados. Esto es lo que sucederá cuando Cristo venga. Vendrá el juicio nuestro. Y yo quiero estar preparado para ese día. Yo oro para que tú también estés preparado, para que tú también estés preparada, para que tú también, todos juntos y todos en todo el mundo, nos vayamos con Jesús a las moradas que Él ha ido a preparar para nosotros. La predicación, la exposición de la palabra es la invitación que Dios hace, que el Señor hace para que tú vengas a Él, para que tú obedezcas. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Cuando le está diciendo a los cristianos que oren por todos, porque esto es bueno, por los que están en eminencia, por los que están que tienen autoridad, porque esto es bueno delante de Dios, para que todos actúen bien en este mundo. Porque dice el versículo 4, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor Jesús, Juan 8:32. Y la verdad es algo de lo que te hemos expuesto en esta mañana. Piensa, analiza tu situación, cómo estás delante de Dios. Y la invitación, como dije, es la predicación, es la exposición de la palabra, pero cantamos un himno. Vamos a cantar.